Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar de Omic Space, que es un proyecto que está liderado por el ISLAC y está financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, en concreto por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo crear un espacio de datos que conecte instituciones públicas y privadas en un entorno seguro para avanzar en la investigación. Hoy nos adentramos en el ámbito de las enfermedades raras y este proyecto representa una esperanza para muchas familias. Hoy nos acompaña con nosotros el doctor José María Millán, que es el nuevo director del área de enfermedades raras en el CIBER. Es un referente nacional e internacional en el campo de la investigación de enfermedades raras. Además, es IP de un grupo de investigación del ISLAC, en concreto el grupo de biomedicina molecular, celular y genómica. Y con él vamos a hablar de este tipo de patologías, del papel que la investigación tiene y cómo los ecosistemas, como puede ser Omic Space, representa una esperanza y un avance en investigación en este campo. Chema, para comenzar, ¿podrías explicar qué es el CIBER y el CIBERER para poner un poco de contexto? Bueno, muchas gracias en primer lugar, María Eugenia, por la presentación tan amable. El CIBERER, el CIBER es el Centro de Investigación Biomédica en Red. Es un consorcio que pertenece al Instituto de Salud Carlos III, el cual además pertenece orgánicamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y funcionalmente al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Sanidad. Tiene 13 áreas distintas que engloban a todo tipo de patología humana. Y dentro de esas 13 áreas está el CIBERER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Este centro tiene 54 grupos, tiene tiene 30 entidades e instituciones consorciadas, entre las que está el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, y más de 600 investigadores entre médicos, investigadores translacionales, técnicos, etcétera. Luego, tu trabajo se centra en la investigación, en el diagnóstico de enfermedades y el desarrollo de nuevas terapias avanzadas de enfermedades neurosensoriales. Creo que una cosa es importante es poner de manifiesto, en valor, el trabajo de la genética clínica y médica en este contexto. ¿Podrías un poco explicarnos por qué es tan importante, por qué es necesario dar visibilidad a este área? Bueno, tú lo has dicho, la visibilidad es fundamental. La genética y la genómica en estos momentos mueve la medicina y es el motor, entiendo, de la medicina personalizada y de precisión, la medicina 5P. En el caso concreto de las enfermedades raras, hay que tener en cuenta que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Y además, aún secuenciando el exoma o el genoma completo, estamos en una fase en la que hay un 40% de pacientes en los que se estudian todos los genes conocidos y no se encuentran el diagnóstico. Por lo tanto, la genómica es fundamental, primero, para diagnosticar las enfermedades raras. Esto ya es hasta cierto punto, en cierta manera, terapéutico para los pacientes que no saben por qué se produce esa enfermedad. Y, en segundo lugar, para que cuando lleguen estas terapias avanzadas o estas terapias génicas en las que es necesario conocer el gen o incluso la mutación responsable, se puedan aplicar en estos pacientes. Con lo que nos has explicado nos queda claro la importancia que es el análisis de los datos en este contexto y querría preguntarte cómo proyectos como Espacio de Datos o Makespace pueden ayudar a avanzar en este campo de investigación que es realmente tan complicado. Claro, a ver, una de las características de las enfermedades raras es, obviamente, la baja prevalencia, por eso se llaman así. Y a eso se une también la dispersión de los pacientes. Entonces, encontrar una herramienta como Omic Space que pueda combinar, unir los datos clínicos, los datos genómicos o incluso ómicos, también estamos hablando de transcriptómica, estamos hablando de metabolómica, estamos hablando de epigenómica, e incluso en algún momento pues también datos de imagen, va a ser muy importante para poder realizar esto que he comentado, avanzar, acelerar el diagnóstico, acelerar las terapias y encontrar un nicho o un ecosistema en el que permita que
puedan tener lugar estudios clínicos, ensayos clínicos para este tipo de patologías que de otra manera sería muy complicado tenerlas. Y lo que has explicado en todo esto, MakeSpace, más allá de la tecnología, lo que estamos hablando, es verdad que es un ecosistema en el que permite la interacción entre las instituciones públicas y privadas. ¿Cómo crees que esta interacción entre el sector público y privado puede ayudar a avanzar en la investigación en estas áreas? Claro, yo creo que es muy importante la interacción público-privada. Las entidades públicas como este hospital ofrece una enorme cantidad de datos, datos clínicos, datos genéticos, genómicos, como he comentado, una cantidad enorme. Las entidades privadas lo que ofrecen es, vamos a decir, mayor agilidad a la hora de desarrollar elementos innovadores, mayor agilidad, digamos, administrativa, y la unión de ambas yo creo que puede suponer un beneficio, una sinergia que va a ser muy relevante para la medicina en general y para las enfermedades raras en particular. Y ahora ya estamos llegando hacia la parte final del podcast, y que me gustaría preguntarte, porque todo esto que estamos haciendo de la tecnología, de todo este dato, de integración de los datos, realmente lo que perseguimos es que llegue al paciente, que tenga un beneficio y le repercuta. Entonces, a nivel general, ¿cómo crees tú que todo esto que está, de lo que se dice hoy en día de transformación digital, cómo va a poder modificar o cómo va a repercutir el día de mañana en el paciente? A ver, en general, yo te diría que va a repercutir de forma muy positiva. Y soy un poco reiterativo, pero creo que va a acelerar el diagnóstico, va a suponer un beneficio en cuanto al conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, que redundará en una aceleración también de terapias, de las terapias. Va a permitir también que el paciente se empodere, ¿vale? Porque va a tener también, la salud digital le va a dar herramientas para que comprenda perfectamente cuál es su enfermedad, pronósticos o qué centros expertos hay en España o en el mundo de su enfermedad. Si tengo que poner algún punto negativo, pues, hombre, me da un poco de miedo el autodiagnóstico. Y esto no depende de Omicspace, ¿eh? Sí. Estamos hablando de la telemedicina, etcétera, etcétera. Sí. El autodiagnóstico y quizá también la falta de empatía de tener que interaccionar con una máquina en vez de con un médico, con una persona. Pero bueno, si pones en la balanza las dos cosas, mi impresión es totalmente positiva. Bueno, ya de modo de cierre y concluir, decir que sí, es verdad que a lo largo de esta charla hemos podido ver la importancia que tienen los espacios de datos, cómo pueden ayudarnos a avanzar en la investigación biomédica, en este caso en concreto en las enfermedades raras, lo cual representa una esperanza, la necesidad de que se tenga que invertir más dinero en investigación, visibilizar determinadas áreas que ahora mismo no tienen una visibilidad grande, porque tiene realmente un impacto, y como realmente todo esto se tiene que hacer teniendo siempre la responsabilidad de que sabemos de la utilización de los datos, que sea en un ecosistema que sea seguro y que fomente innovación. Solo me queda darte las gracias, Chema, por haber sacado tiempo en la agenda, que sé que es muy complicada, para poder hablar un rato y explicar a la gente qué es lo que estamos haciendo desde el ISLAFE. Muy bien, muchas gracias a ti.